golpizas que hoy consideraríamos intento de homicidio, eran vistas como corrección familiar normal. La línea entre disciplina y abuso físico simplemente no existía de forma reconocible, y esto se extendía a todos los aspectos de la sociedad. Los maestros mutilaban estudiantes regularmente como método educacional. ¿Te equivocaste en matemáticas? Vamos a remover un dedo para ayudar con la memorización. Los padres marcaban hijos con hierro caliente por desobediencia, como si fuera regañarlos. Los señores feudales aplicaban castigos físicos extremos a siervos por infracciones menores o simplemente por entretenimiento cuando estaban aburridos. Era una cultura donde la capacidad de causar sufrimiento era vista como señal de poder y virtud moral. Toda la sociedad estaba calibrada para un nivel de violencia que hoy consideramos patológico. Era una cultura donde la crueldad sistemática no solo era normalizada, sino valorada como característica positiva de personalidad. Y tal vez el aspecto más perturbador, genuinamente creían que esto los hacía personas más virtuosas y moralmente superiores. Mientras más dispuestos estuvieran a infligir sufrimiento en nombre de Dios y del orden social, más piadosos y justos se consideraban. Era una inversión completa de los valores morales que reconocemos hoy. La compasión era vista como debilidad, la misericordia era considerada falla de carácter. La capacidad de causar dolor era celebrada como virtud divina. Entonces, volviendo a la pregunta original que empezó todo esto, ¿sobrevivirían a estos castigos medievales? La respuesta honesta es probablemente no, no solo físicamente, aunque eso es obvio, sino psicológicamente. Nuestros cerebros modernos simplemente no están calibrados para procesar niveles extremos de violencia sistemática sin entrar en colapso mental. Vivimos en una burbuja de civilización que nos protege de realidades que fueron completamente normales por miles de años de historia humana. Nuestra sensibilidad a la violencia, nuestra repulsión instintiva a la crueldad, nuestra creencia en derechos humanos básicos. Todas estas son invenciones muy recientes en la escala de la historia de la humanidad. La Edad Media no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando de solo 20 a 30 generaciones atrás. Sus ancestros directos vivieron en este mundo. Vieron personas siendo sistemáticamente torturadas hasta la muerte como entretenimiento de fin de semana. Lo consideraron normal, necesario, incluso virtuoso y moralmente obligatorio. Y aquí está la reflexión más incómoda de todas. No hay nada, inherentemente, especial sobre nosotros que nos haga incapaces de esta crueldad. No hemos evolucionado genéticamente más allá de esta. Pues, bajo las circunstancias correctas, con la mentalidad correcta, con la presión social adecuada, cualquier sociedad puede regresar rápidamente a estos niveles de barbarismo sistemático. La civilización es mucho más frágil de lo que nos gusta. Admita, es una capa delgada de barniz social sobre instintos que han permanecido esencialmente sin cambios por decenas de miles de años, y la historia medieval nos muestra exactamente qué tan delgada es esa capa realmente, y qué tan rápidamente puede ser removida. Entonces sí, definitivamente no sobrevivirían a los castigos medievales. Pero, tal vez la pregunta más importante, y más perturbadora sea, ¿bajo qué condiciones se volverían capaces de aplicarlos a otras personas? ¿En qué punto dejarían de ser la víctima potencial y se convertirían en el verdugo dispuesto? Porque esa es la lección más aterradora de la historia medieval. No fueron alienígenas o monstruos psicópatas quienes crearon estos métodos de castigo. Fueron seres humanos completamente normales, como ustedes y yo, que simplemente vivían en un mundo donde esto era considerado no solo aceptable, sino moralmente necesario y socialmente valorado. Y eso debería hacernos cuestionar constantemente. ¿Qué consideramos normal y aceptable hoy, que las generaciones futuras verán como barbarismo inaceptable? ¿Qué aspectos de nuestra sociedad actual serán estudiados dentro de 500 años, como ejemplos de crueldad sistemática, que no podíamos reconocer mientras vivíamos dentro de ella? La respuesta a esa pregunta podría ser mucho más incómoda que cualquier descripción detallada de castigo medieval, porque al menos reconocemos que los medievales eran crueles. La verdadera pregunta es,
¿Qué crueldades estamos practicando ahora sin darnos cuenta? ¿Que nuestros descendientes estudiarán con el mismo horror e incredulidad con que estudiamos las prácticas medievales? Y si llegaron hasta el final de esta inmersión profunda en la psicología y sociología de la crueldad humana histórica, dejen un comentario final. ¿Qué los impresionó más? Fue la creatividad técnica de los métodos, la normalización social de la violencia, o la reflexión sobre nuestra propia capacidad potencial para esta crueldad, porque entender nuestro pasado es fundamental para no repetir los mismos errores. Y no olviden darle like y compartir este video si quieren más análisis históricos que los hagan cuestionar absolutamente todo sobre la naturaleza humana y la evolución social. Hasta la próxima exploración por los aspectos más oscuros y reveladores de nuestra historia colectiva. ¿Crees que sabes lo que es sufrir de verdad? ¿Piensas que has tenido días duros en tu vida? ¿Qué tal cuando se te va el internet justo en la mejor parte de tu serie favorita? ¿O cuando esperas una hora en el banco solo para descubrir que olvidaste llevar una identificación? Bueno, déjame contarte algo que te hará reconsiderar por completo el concepto de mal día. En la época medieval, existía un castigo tan brutal, tan absolutamente despiadado, que incluso los propios verdugos, personas que literalmente se ganaban la vida aplicando castigos, consideraban este método excesivamente severo. Y no, estoy hablando de la hoguera, no estoy hablando del ahorcamiento, estoy hablando de algo mucho más elaborado. Si estás listo para un viaje histórico que te hará valorar cada segundo de tu vida moderna, dale like a este video y prepárate, porque vamos a sumergirnos profundamente en los métodos de castigo que hicieron de la Edad Media una época en la que definitivamente no te habría gustado vivir. Primero, necesitamos entender algo fundamental sobre la mentalidad medieval. Para ellos, el concepto de castigo proporcional al crimen simplemente no existía como lo conocemos hoy. El Google medieval tenía un solo diagnóstico para cualquier crimen: corrupción espiritual. Y una sola cura: purificación, a través de experiencias físicas intensas. Era como si todos tuvieran un doctorado en creatividad aplicada al sufrimiento humano. Los registros medievales muestran que la justicia no se trataba de rehabilitación. Esa es una invención relativamente moderna que ellos habrían considerado ingenuamente optimista. Para los medievales, el castigo trataba sobre tres cosas: corrección moral, disuasión pública y, seamos honestos, entretenimiento. Sí, entretenimiento. Las ejecuciones y castigos públicos eran literalmente el Netflix de la Edad Media, solo que con mucha más sangre y cero posibilidad de pausar para ir al baño. Familias enteras hacían picnics para ver cómo se aplicaba la justicia. Imaginen explicarle eso a sus hijos hoy. Vamos a hacer unos sándwiches sabrosos y ver cómo despedazan lentamente a alguien. Los niños corrían por las calles gritando de emoción cuando anunciaban una nueva ejecución en la plaza. Era como anunciar que llegó el circo al pueblo. Excepto que el payaso principal estaba a punto de tener sus órganos internos permanentemente reorganizados. Díganme en los comentarios, ¿pueden imaginar llevar a su familia a ver una ejecución como si fuera un evento social normal? ¿Qué diferencia con nuestra época, donde lo más violento que la mayoría de las familias ven juntas son películas de Marvel? Y aquí está el detalle más intrigante. Ellos genuinamente creían que le estaban haciendo un favor al alma de la persona castigada. Era como creer que estás ayudando a alguien rompiéndole todas las costillas. Tiene sentido si no lo piensas. Ahora, hablemos del castigo que hacía dudar incluso a los verdugos profesionales, en el suplicio de la rueda. Imaginen esta escena. Están atados, completamente expuestos, sobre una rueda gigante de madera, con radios. Cada una de sus extremidades, brazos y piernas está cuidadosamente posicionada sobre los espacios vacíos entre los radios. El verdugo sostiene una barra pesada de hierro, parecida a una herramienta de construcción medieval, pero con propósitos mucho menos constructivos. Y entonces comienza un proceso que los medievales llamaban desmontaje sistemático del cuerpo humano. El primer impacto golpea su muñeca izquierda. El sonido de los huesos quebrándose resuena por la plaza mientras cientos de personas hacen más ruido que una multitud en un partido de fútbol. Segundo impactó antebrazo izquierdo, tercero codo, y así sucesivamente, rompiendo sistemáticamente cada hueso del cuerpo, uno a la vez,
con precisión casi quirúrgica. Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente elaborado. El verdugo está entrenado para romper huesos de una forma que mantenga a la persona consciente el mayor tiempo posible. Era como tener un curso técnico en cómo destruir a un ser humano sin prisa. Evitaban golpear órganos vitales o causar pérdida excesiva de sangre. El objetivo era maximizar la duración de la experiencia, porque aparentemente los medievales creían que la eficiencia era pecado. Documentos de la época describen que este proceso podía durar hasta 6 horas. 6 horas. Para poner esto en perspectiva, eso es más tiempo del que la mayoría de la gente puede ver una película sin pausar para revisar el celular. 6 horas de huesos siendo sistemáticamente destrozados mientras permaneces completamente consciente, escuchando cada crujido, sintiendo cada fragmento rompiéndose dentro de tu cuerpo, y cuando todas sus extremidades estaban completamente destruidas, transformadas en una masa gelatinosa de carne y fragmentos de hueso, te amarraban a la rueda y la alzaban bien alto, para que toda la ciudad pudiera apreciar la artesanía. Era como una exposición de arte, excepto que la obra de arte usualmente gemía e imploraba misericordia. La persona no moría inmediatamente. Los registros muestran que las víctimas podían permanecer vivas y conscientes hasta por 3 días, colgando en la rueda, siendo lentamente visitadas por cuervos que aparentemente tenían estándares culinarios muy específicos. 3 días colgando como un espantapájaros mucho más efectivo. Porque, ¿qué ladrón querría robar maíz después de ver eso? Hagan una pausa por un segundo y piensen. ¿Alguna vez se han quejado de dolor de espalda después de dormir mal? ¿Cómo creen que cambiaría nuestra percepción de incomodidad si hubiéramos vivido en esa época? Probablemente seríamos como, ¡ay, solo me rompí 2 dedos hoy! ¡Qué día tan bendecido! Lo más impresionante de los registros medievales es la precisión casi científica con la que catalogaban diferentes métodos de castigo. Literalmente crearon manuales, guías detalladas sobre cómo maximizar la efectividad de los castigos. El Malleus Maleficarum, escrito en 1487, no era solo sobre identificar brujería. Era un manual técnico que describía en detalle casi médico exactamente cómo aplicar diferentes niveles de intensidad física sin causar muerte prematura. Era como un libro de cocina porro en lugar de agregue una pizca de sal. Era agregue suficiente presión para fracturar la costilla sin perforar el pulmón. Sabían exactamente cuánta presión aplicar para romper huesos específicos sin golpear órganos vitales. Sabían a qué temperatura calentar el hierro para causar quemaduras de 3er grado sin causar shock fatal inmediato. Tenían conocimiento anatómico que mostraba que nervios causaban más sensaciones cuando se estimulaban de formas creativas. Era como tener un curso universitario en medicina, pero aplicado exclusivamente para hacer sufrir a las personas lo máximo posible antes de permitirles morir. El equivalente medieval de un doctorado en sadismo aplicado. Y la parte más impresionante, muchos de estos verdugos eran analfabetos, pero tenían conocimiento práctico del cuerpo humano que rivalizaba con los cirujanos de la época. Era conocimiento pasado de padre a hijo, como una tradición familiar muy específica y muy perturbadora. Hijo, hoy vas a aprender cómo romper un fémur sin causar hemorragia fatal. Es un arte que nuestra familia ha practicado por generaciones. Si están disfrutando esta inmersión en la historia medieval, no olviden darle like para que el algoritmo sepa que este tipo de contenido educativo histórico es interesante. Y comenten, ¿qué método creen que era considerado el más eficiente según los estándares medievales? Ahora, si pensaron que el suplicio de la rueda era intenso, permítanme presentarles el método favorito de Vlad el Empalador. Sí, el tipo que inspiró a Drácula, porque aparentemente ser vampiro era la versión light de su personalidad. El empalamiento no era simplemente clavar una estaca en la persona y esperar lo mejor. No, eso habría sido demasiado simple para los estándares medievales, que consideraban la eficiencia una forma de pereza espiritual. El empalamiento era un arte que requería años de entrenamiento para ejecutarse correctamente. Primero, la estaca era cuidadosamente preparada con el cariño que un chef prepara un plato especial. No muy afilada. Eso causaría muerte demasiado rápida. ¿Y dónde está la diversión en eso? No muy Roma.
Eso dañaría órganos importantes prematuramente. Tenía que tener exactamente la punta correcta para penetrar lentamente, empujando los órganos a los lados, en lugar de destruirlos. Era literalmente ingeniería aplicada a maximizar el sufrimiento humano. Probablemente tenían esquemas técnicos, ángulo óptimo de la punta en 37 grados, ancho en la base en 4 centímetros, material en roble, envejecido, 2 años para resistencia, óptima, como si fuera un manual de ensamblaje de IKEA. Pero para crear experiencias inolvidables de dolor, la víctima era posicionada sobre la estaca, que se insertaba a través de orificios del cuerpo. Pero aquí está el detalle que te hace cuestionar si la creatividad humana fue realmente una evolución positiva. Usaban la gravedad como cómplice. La persona era alzada, y su propio peso corporal hacía que se deslizara lentamente por la estaca. Centímetro por centímetro, hora tras hora, la estaca subía por el cuerpo, empujando órganos, abriéndose camino por el torso como una versión muy lenta y muy personal de un pincho de asado. El proceso era tan gradual que algunas víctimas tardaban hasta 3 días en morir. 3 días deslizándose lentamente por una estaca de madera, sintiendo cada centímetro de su progresión a través de su propio cuerpo. Era como el ascensor más lento del mundo, excepto que en lugar de llegar al piso deseado, llegabas al final de tu existencia terrenal. Y Vlad no hacía esto con una persona a la vez, porque aparentemente creía en economías de escala aplicada. Altera. Los registros históricos hablan de bosques empalados, miles de personas empaladas simultáneamente, creando literalmente un bosque de cuerpos que se extendía por kilómetros. Era como un parque temático de horror, pero sin la opción de salir cuando te marearas. Los viajeros de la época describían el aroma de este bosque como algo que se podía detectar a días de distancia. Imaginen explicar eso en el GPS medieval. Gire a la derecha cuando llegue al olor inconfundible de 1000 personas muriendo lentamente. El sonido colectivo era descrito como un coro de lamentaciones que parecía venir del mismo infierno, que debió haber sido una experiencia auditiva única y completamente traumatizante. Comenten. ¿Pueden imaginar una época donde crear bosques de personas empaladas era considerado una estrategia militar legítima? ¿Cómo ha evolucionado nuestra definición de tácticas psicológicas a lo largo de los siglos? Porque hoy nos perturbamos con spoilers de series. Imaginen con esto. Si piensan que ya escucharon lo más intenso, lamento decepcionarlos. Pero los medievales tenían una obsesión particular por crear dispositivos específicamente diseñados para diferentes partes del cuerpo. Era como tener un catálogo completo de soluciones personalizadas para cada necesidad de castigo. La cuna de Judas era una pirámide de madera, con la punta hacia arriba, como un cono gigante de helado, hecho por alguien con intenciones muy cuestionables. La víctima era suspendida sobre ella por cuerdas y lentamente bajada, de forma que la punta de la pirámide penetrara a través de orificios del cuerpo. Era como un juego muy macabro de encajar la forma geométrica, excepto que la consecuencia de acertar era mucho más permanente que simplemente ganar puntos. El control era absoluto y aterradoramente preciso. Podían bajar a la persona 1 milímetro a la vez, como si estuvieran ajustando una máquina de precisión, o dejarla suspendida en el mismo punto por horas, porque aparentemente tenían tiempo de sobra y cero interés en eficiencia. La sensación era constante y creciente, pero la muerte era cuidadosamente evitada a través de ajustes precisos en la posición. Documentos muestran que algunos verdugos se enorgullecían de mantener a sus víctimas en la cuna de Judas hasta por una semana entera. Una semana, eso es más tiempo del que la mayoría de la gente puede mantener una dieta o un compromiso de ir al gimnasio. Una semana siendo lentamente perforada por una pirámide de madera, sin nunca tener permiso para morir, porque aparentemente hasta la muerte necesitaba autorización previa. En la Edad Media aquí está la parte que realmente muestra cómo funcionaba la mentalidad medieval. Ofrecían misericordia durante el proceso. Si la víctima confesaba sus crímenes, agregaban pesos a sus piernas, acelerando la penetración y, consecuentemente, el fin del sufrimiento. Esta era la misericordia medieval. Morir más rápido durante el castigo era como recibir un cupón de descuento. Pero para terminar tu propia agonía, has ganado 50% de descuento en tu tiempo de sufrimiento restante. Imaginen el eslogan. Confiesa ahora
y muere en hasta 6 horas, en lugar de una semana. Oferta por tiempo limitado. Los medievales realmente tenían una noción muy particular de lo que constituye un favor. Parte 2. Ahora, necesito hablar sobre uno de los dispositivos más famosos y completamente malentendidos del castigo medieval a la doncella de hierro. Todo el mundo ha oído hablar de ella, pero la realidad es mucho más compleja y, honestamente, más perturbadora que el mito popular que Hollywood nos vendió. Primero, la doncella de hierro como la conocemos hoy. Un sarcófago con pinchos internos que te abraza hasta la muerte. Probablemente nunca existió exactamente en esa forma durante la Edad Media. Pero eso no significa que los medievales no tuvieran inspiraciones similares. Tenían algo más elaborado, versiones reales que funcionaban de verdad, y hacían que la versión hollywoodense pareciera un juguete para niño. Los registros hablan de armarios de castigo, estructuras de madera reforzada, donde la víctima era encerrada en posiciones específicas. Algunos tenían pequeñas puntas de metal posicionadas estratégicamente, para que cualquier movimiento causara perforaciones. Era como jugar Twister, excepto que en lugar de caer te ensartabas. Y no había manera de ganar el juego. Otros eran simplemente demasiado pequeños, forzando a la persona a quedarse en posiciones imposibles por días. Imaginen quedarse agachados dentro de un armario del tamaño de una refrigeradora pequeña por una semana. Sus rodillas suplican misericordia después de 5 minutos agachados, amarrándose los zapatos. Imaginen días en esa posición. Pero la versión más elaborada era lo que llamaban el abrazo de la Virgen. Una estructura cónica donde la persona era insertada de pie, pero que gradualmente se estrechaba conforme descendías. Era como un embudo gigante hecho por alguien con serios problemas de relación con la humanidad. Conforme la persona se cansaba y se deslizaba hacia abajo, el espacio se hacía más pequeño, eventualmente comprimiendo el cuerpo como una prensa muy lenta y muy personal. La genialidad diabólica de este método era que la propia fatiga de la víctima se convertía en parte del castigo. Mientras más tiempo pudieras aguantar de pie, más tiempo vivirías. Pero eventualmente, inevitablemente, tus músculos fallarían y te deslizarías hacia una compresión gradual. Era como una prueba de resistencia donde el premio por durar más tiempo era durar más tiempo siendo aplastado. Los medievales realmente tenían un sentido de ironía bien desarrollado. Solo que aplicado de formas cuestionables. ¿Alguna vez se han quejado de tener que hacer fila de pie por media hora? Imaginen si la alternativa fuera literalmente ser aplastados hasta la muerte. Comenten, ¿cuál sería el tiempo máximo que podrían quedarse de pie si supieran que relajarse significaría muerte por compresión? Pueden pensar, los azotes no son tan intensos, son solo unos latigazos y ya. Y esa es exactamente la reacción que muestra, como no entendemos la sofisticación medieval en aplicar castigos. Los azotes medievales no eran una palmadita cariñosa con un látigo. Era una ciencia exacta practicada por personas que obtuvieron doctorados en la Universidad del Sufrimiento Humano. Los verdugos pasaban años aprendiendo técnicas específicas para maximizar el impacto, mientras mantenían a la víctima viva lo suficiente para apreciar completamente la experiencia. Era como ser chef, pero en lugar de sazonar comida, sazonabas personas con dolor. Primero, el látigo no era una cuerda simple comprada en la ferretería local. Estaba hecho de cuero trenzado con pequeños pedazos de metal, hueso o vidrio, entrelazados con el cariño de alguien que realmente se preocupa por la calidad del trabajo. Cada golpe no solo cortaba la piel, sino que arrancaba pedazos de ella como si fueras queso siendo rallado muy lentamente. Con cada latigazo, pequeños fragmentos de carne volaban por el aire como confeti macabro. Segundo, la técnica. Los verdugos entrenados sabían exactamente dónde golpear para causar máximo impacto sin golpear órganos vitales. Tenían conocimiento anatómico del cuerpo humano que mostraba qué áreas tenían más terminaciones nerviosas, cuál era la angulación ideal para maximizar dolor, y cómo distribuir los golpes para crear un patrón de sufrimiento artísticamente satisfactorio. Tercero, el ritmo no era una sesión de golpiza desenfrenada, era cuidadosamente espaciado, para permitir que el dolor de cada latigazo fuera completamente absorbido y apreciado antes del siguiente. Algunos verdugos esperaban hasta 5 minutos, on try go, dejando a la víctima
anticipando el próximo impacto, como quien espera el siguiente episodio de una serie que odias, pero no puedes dejar de ver. Y aquí está el detalle más elaborado, Ang. Los registros muestran que algunas víctimas recibían hasta 200 latigazos a lo largo de varios días, 200. Para poner esto en perspectiva, son más latigazos que episodios de la mayoría de las series de televisión. Amparaban cuando la persona se desmayaba. Echaban agua fría para despertarla como una computadora congelada que necesita reiniciarse. Esperaban a que se recuperara lo suficiente para sentir dolor de nuevo y continuaban la programación. El resultado final era un ser humano con la espalda completamente rediseñada por la violencia, músculos expuestos al aire libre como un diagrama de anatomía muy realista, pero aún vivo y consciente. La infección era casi garantizada, porque la higiene medieval tenía estándares bastante bajos, pero la muerte podía tardar semanas en llegar, dando tiempo suficiente para reflexionar sobre las decisiones de vida que llevaron a esta situación. Si están logrando seguir este análisis histórico detallado, dejen un comentario. En serio, su resistencia mental para este tipo de contenido educativo es genuinamente impresionante. Y díganme, ¿qué método hasta ahora creen que sería considerado peor según los estándares de la época? Ahora, hablemos de un método que parece casi gentil comparado con los anteriores, pero que en realidad era psicológicamente devastador en el castigo por agua. Los medievales descubrieron que no necesitas romper huesos para quebrar completamente una mente. A veces, el enfoque psicológico es más efectivo que el enfoque físico directo. El proceso era simple en su crueldad elegante. La víctima era atada a una mesa inclinada, con la cabeza más baja que los pies, como estar en una posición de relajación en el spa, excepto que el tratamiento facial incluía sensación de ahogamiento controlado. Se colocaba un paño sobre la cara, cubriendo completamente boca y nariz, y entonces, gota por gota, se vertía agua sobre el paño con la precisión de alguien que realmente se preocupa por los detalles. ¿Suena inofensivo? ¿Cómo tomar una ducha muy lenta y muy dirigida? Permítanme explicar lo que realmente pasa en su cuerpo durante este proceso, porque la fisiología del terror es fascinante de una manera perturbadora. Primero, el paño mojado se adhiere a su piel, sellando completamente las vías respiratorias, como una mascarilla facial que nadie pidió. Cada gota de agua que cae hace el paño más pesado, más adherente, más sofocante. Tratan de respirar, pero solo logran succionar agua hacia los pulmones, como tratar de respirar a través de una esponja empapada. Su cuerpo entra en pánico absoluto. Cada célula de su organismo grita por oxígeno con la desesperación de alguien, perdiendo el último episodio de su serie favorita, excepto que lo que están perdiendo es la capacidad de mantenerse vivos. Su cerebro dispara todas las alarmas posibles de «te estás ahogando», pero no pueden moverse, no pueden quitar el paño, no pueden hacer absolutamente nada, excepto sentir la sensación de ahogamiento, mientras están completamente secos de la cintura para abajo, y cuando están en el límite absoluto de la conciencia, cuando sus pulmones están llenos de agua, y tienen certeza absoluta de que van a morir, cuando han hecho las paces con su existencia, y están listos para el gran misterio del más allá. Paran, quitan el paño. Los dejan toser el agua, como un gato, tratando de expulsar una bola de pelo. Recuperar la respiración, sentir el alivio desesperado y extático de estar vivos, por exactos 5 minutos. Tiempo suficiente para que su cuerpo se relaje, para que piensen qué bueno que terminó, para que su mente comience a procesar el trauma que acaban de vivir, y entonces empiezan todo de nuevo, porque aparentemente los medievales creían en servicio al cliente de calidad con experiencias repetibles. Los registros muestran que algunas sesiones de castigo por agua duraban hasta 8 horas. 8 horas de ciclos repetitivos de casi morir ahogándose, recuperarse, repetir. Era como un día de la marmota muy específico y muy mojado. El resultado no era solo físico, era mental. Muchas víctimas desarrollaban lo que hoy reconocemos como PTSD severo, entrando en pánico solo al ver una gota de agua. Imagine a new, más poder disfrutar de duchas de lluvia, o beber agua sin tener flashbacks, o ver a alguien lavando el carro sin tener un ataque de ansiedad. Los medievales
no solo castigaban el crimen, garantizaban que nunca más pudieras interactuar normalmente con H2 o por el resto de tu vida. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han sentido pánico de verdad en su vida? ¿De esos que los hacen pensar que van a morir? ¿Cómo se imaginan que sería sentir eso repetidamente por horas, sabiendo que va a volver a pasar en unos minutos? Porque yo me pongo nervioso solo de pensar en perder el Wi-Fi por más de 10 minutos. Si tienen estómago fuerte, prepárense para el método que hacía que incluso otros verdugos se negaran a mirar y pidieran hacer otras actividades. El desollamiento gradual. Era literalmente remover la piel de una persona como pelar una naranja. Excepto que las naranjas no suplican misericordia y no mantienen conversaciones durante el proceso. El proceso comenzaba con pequeños cortes precisos en la piel, usualmente empezando por las muñecas, porque aparentemente existía una etiqueta específica para estas situaciones. El verdugo usaba una hoja especial, similar a un bisturí, para separar la piel de la carne con precisión casi quirúrgica, que haría envidiar a un cirujano plástico moderno. Empezaban creando pequeñas solapas de piel que pudieran sostenerse y jalarse, como cuando empiezas a despegar una calcomanía, pero en un contexto infinitamente más perturbador. Y entonces, lentamente, centímetro por centímetro, la piel era removida del cuerpo, como si fuera una prenda muy ajustada y muy adherente, que nadie quería usar, pero era imposible de quitar. Lo que hace esto absolutamente terrible es que la piel contiene la mayoría de las terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Cada milímetro removido exponía miles de nervios a sensación pura y sin filtrar. ¿Cómo remover todo el aislamiento de los cables eléctricos de una casa? ¿Y luego encender? La electricidad era dolor en alta definición, sin ningún tipo de amortiguamiento natural. Pero aquí está el aspecto más elaborado y técnicamente impresionante. Los verdugos experimentados podían mantener a la víctima viva y consciente durante casi todo el proceso. Sabían exactamente dónde parar para no causar shock fatal, como controlar el sangrado a través de técnicas no disponibles en ninguna escuela de medicina, y cómo prevenir infecciones inmediatas que acortarían la experiencia. Era conocimiento médico aplicado de forma completamente invertida. En lugar de curar, usaban el mismo conocimiento anatómico para maximizar sufrimiento, sin causar muerte prematura. Era como tener un doctorado en medicina, pero especializándose en mantener personas vivas, mientras progresivamente removían su capa protectora natural. Documentos de la época describen víctimas que permanecieron conscientes hasta que grandes porciones de su piel fueran removidas. Imaginen todo su cuerpo como una herida abierta, expuesta al aire. Cada terminación nerviosa gritando simultáneamente, pero aún funcionando, aún consciente, aún procesando cada segundo de la experiencia. Y hay registros de verdugos que guardaban la piel removida como un artesano guarda materia prima de calidad. Algunos la procesaban a través de técnicas de curtido y hacían objetos decorativos o funcionales. La deshumanización era tan completa que la víctima se convertía literalmente en materia prima para proyectos de artesanía macabra. Era como un reality show de transformación de decoración, excepto que en lugar de renovar la casa, estaban convirtiendo personas en materiales de construcción. Hoy en el programa cómo transformar a tu enemigo en una billetera funcional. Gente, ¿cuál de ustedes podría trabajar en una profesión donde necesitas conocimiento médico avanzado, pero aplicar ese conocimiento para remover sistemáticamente la piel de otras personas? Dejen en los comentarios qué piensan que sería el aspecto psicológico más perturbador de una sociedad donde esto era considerado trabajo normal y socialmente aceptado. Parte 3. Los medievales tenían una comprensión intuitiva de algo que la ciencia moderna confirmó. El cráneo humano puede soportar una cantidad impresionante de presión antes de ceder, y exploraron esta resistencia hasta el límite absoluto, con la dedicación de ingenieros probando los límites estructurales de un puente, excepto que el puente era la cabeza de una persona, y la prueba tenía consecuencias irreversibles. El aplastacabezas era un dispositivo simple en su elegancia terrible, 2 placas de metal conectadas por un tornillo, como una prensa gigante, diseñada específicamente para uso craneal. La cabeza de la víctima se colocaba entre las placas, y el tornillo se apretaba gradualmente
con la paciencia de alguien armando muebles de IKEA, pero con motivaciones completamente diferentes. En las primeras vueltas, solo sientes incomodidad. Cómo usar un sombrero ligeramente apretado por mucho tiempo. Después, viene el dolor de cabeza intenso, del tipo que te hace considerar, seriamente, nunca más, beber alcohol en tu vida. Unas vueltas más, y tus dientes empiezan a doler. La presión está siendo transmitida a través de los huesos del cráneo como ondas sísmicas, en un terremoto muy localizado y muy personal. Entonces, tus ojos empiezan a proyectarse fuera de las órbitas, como si trataran de escapar de la situación por cuenta propia. La presión interna aumenta tanto que los vasos sanguíneos empiezan a romperse. Primero, en los ojos de Spews, en la nariz, después, en los oídos. Literalmente empiezas a gotear rojo por todos los orificios de la cabeza, como una escultura de hielo derritiéndose, pero hecha de persona. MS Presión. Y ahora puedes sentir los huesos del cráneo, empezando a flexionarse de formas que definitivamente no estaban en los planos originales de construcción del cuerpo humano. Hay sonidos de crujidos internos, conforme se forman pequeñas fracturas, como pisar ramas secas. Pero las ramas son partes de tu cabeza. Tu visión se vuelve borrosa, después doble, después, completamente distorsionada conforme los globos oculares son gradualmente comprimidos contra el cerebro. Es como ver televisión con mala recepción, excepto que la televisión es tu capacidad de procesar la realidad visual. Y cuando finalmente el cráneo cede, no es un crujido único y rápido, como partir una nuez. Es un colapso gradual y prolongado, como una lata siendo aplastada en cámara superlenta. El cerebro es lentamente comprimido y exprimido a través de las fracturas del cráneo, como pasta de dientes saliendo del tubo. Excepto que la pasta de dientes son literalmente tus pensamientos y memorias siendo físicamente reorganizados. Los registros muestran que todo el proceso podía tomar hasta 2 horas. 2 horas sintiendo tu propio cráneo siendo lentamente aplastado, tu propia mente siendo físicamente comprimida hasta cesar de existir. Era como una película de terror en primera persona, excepto que no había créditos finales y no podías salir del cine. Muchachos, si están logrando ver hasta aquí, sin pausar para procesar lo que acaban de escuchar, dejen un comentario. En serio, su resistencia mental para este tipo de contenido histórico es genuinamente impresionante. Y díganme, ¿creen que los medievales tenían noción de qué tan elaborados eran sus métodos? ¿O esto era solo trabajo normal para ellos? Y ahora llegamos al método que muchos historiadores consideran el más psicológicamente perturbador, el potro de tortura. Porque a diferencia de otros métodos que causan dolor a través de trauma directo, este causaba dolor a través de algo mucho peor: la lenta separación de tu cuerpo de ti mismo, como si fueras un muñeco siendo desarmado pieza por pieza por un niño muy meticuloso y muy cruel. El potro era una mesa con cuerdas y poleas en los extremos, pareciendo un gimnasio medieval muy específico y muy poco enfocado en fitness. La víctima era atada por muñecas y tobillos, y las cuerdas se conectaban a un sistema de poleas controlado por una rueda. Era como equipo de pelotis, diseñado por alguien con serios problemas de relación con la humanidad. Cada vuelta de la rueda estiraba el cuerpo un poco más. Al principio, es solo incómodo, como despertar con el cuerpo trabado, después de dormir en una posición extraña, o como si alguien estuviera haciendo ese estiramiento que odias en la clase de educación física. Pero conforme la tensión aumenta, tus articulaciones empiezan a ser forzadas más allá de los límites naturales establecidos por millones de años de evolución. Primero, sientes los ligamentos estirándose. Un dolor profundo y constante, que empieza en las articulaciones y se extiende por todo el cuerpo, como una canción mala que no puedes sacarte de la cabeza. Excepto que en lugar de ser irritante, es agonizante. Unas vueltas más, y escuchas el primer crujido. Es el sonido de un ligamento rompiéndose, como el ruido de una liga partiéndose. Pero la liga es parte de tu cuerpo, y no puede ser reemplazada. El dolor es indescriptible, como si alguien hubiera clavado una cuchilla al rojo vivo directamente en la articulación, y decidido hacer algunos movimientos de esgrima por diversión. Pero eso es solo el comienzo, porque los medievales creían que empezar bien era la mitad del trabajo. Conforme la tensión continúa aumentando, tus articulaciones, literalmente,
empiezan a separarse. Los huesos del brazo empiezan a dislocarse del hombro. Puedes sentir la cabeza del húmero deslizándose fuera de la cavidad del hombro, milímetro por milímetro, como una pieza de Lego siendo forzada fuera de su encaje. Lo mismo pasa con las piernas. La cabeza del fémur es lentamente arrancada. Delicate, tus rodillas se hiperextienden hasta que los ligamentos se rompen completamente, con sonidos que nunca imaginaste que tu propio cuerpo pudiera producir. Tus codos se doblan en la dirección equivocada con crujidos audibles que resuenan por la habitación como una sinfonía macabra de huesos y cartílago. Pero aquí está la parte verdaderamente terrible: no mueres. No inmediatamente. Completamente consciente, conforme tu cuerpo es, literalmente, desarmado, articulación por articulación, como un muñeco siendo desmembrado por un niño curioso que quiere ver cómo funciona por dentro. Los registros de verdugos muestran que las víctimas del potro podían ser estiradas hasta 30 centímetros más allá de su longitud natural antes de morir. 30 centímetros, para poner esto en perspectiva, eso es aproximadamente el tamaño de una regla escolar. Imaginen su cuerpo siendo estirado hasta quedar una regla escolar más largo, con todas las articulaciones separadas, todos los ligamentos rotos, pero aún vivo y consciente, aún procesando cada segundo de la experiencia, y algunos verdugos se enorgullecían de lograr mantener a sus víctimas vivas, incluso después de esta extensión extrema. Gradualmente, removían la tensión, dejando a la persona como un muñeco de trapo, con todas las articulaciones destruidas, incapaz de mover cualquier parte del cuerpo, pero aún respirando, aún sintiendo dolor, aún completamente consciente de lo que había pasado. Era como tener un cuerpo que ya no respondía a los comandos del cerebro, pero que aún enviaba señales de dolor constantemente. Imaginen tratar de mover el brazo y descubrir que simplemente ya no está conectado funcionalmente al resto del cuerpo, pero aún duele, como si estuviera siendo constantemente lastimado. Comenten, muchachos. ¿Pueden imaginar despertar todos los días sabiendo que su cuerpo fue literalmente desarmado y rearmado incorrectamente, y que esta es su nueva realidad permanente? ¿Cómo afectaría esto no solo físicamente, sino psicológicamente a una persona? Lo más impresionante cuando estudiamos registros medievales es cómo diferentes regiones desarrollaron especializaciones únicas en castigo, como si cada cultura compitiera en unas olimpiadas muy específicas y muy perturbadoras de creatividad aplicada al sufrimiento humano. Era como tener diferentes escuelas de pensamiento, pero en lugar de filosofía o arte, la especialidad era hacer sufrir a las personas de formas memorables. Los franceses, por ejemplo, eran famosos por el suplicio de las ratas: colocar una rata viva en un tubo de metal, posicionar el tubo contra el abdomen de la víctima, después, calentar el otro extremo del tubo. La rata, desesperada por escapar del calor, y siendo un animal bastante motivado por la supervivencia, se abría camino a través de la carne de la víctima como un minero muy pequeño y muy desesperado, excavando un túnel de emergencia. Era genial en su simplicidad terrible. No necesitabas equipos elaborados o entrenamiento especializado, solo una rata, un tubo, una fuente de calor, y dejar que la naturaleza siguiera su curso. La rata hacía todo el trabajo pesado, literalmente, cavando a través de músculos y órganos internos, con la determinación de alguien que realmente no quiere ser asado vivo. Los alemanes, siempre eficientes, crearon versiones refinadas de varios dispositivos, con ingeniería de precisión que permitía control total sobre la intensidad y duración de los castigos. Era como aplicar los mismos principios que usarían, siglos después, para hacer autos de calidad, pero dirigidos hacia fines completamente diferentes. Tenían manuales técnicos, diagramas detallados, especificaciones de materiales. El nivel de organización y atención a los detalles era impresionante. Si ibas a ser castigado en la Alemania medieval, al menos tenías la garantía de que sería hecho con estándares rigurosos de calidad y control. Los españoles, durante la Inquisición, desarrollaron el potro mejorado, un potro refinado con cuerdas que podían ser tensionadas independientemente, permitiendo que diferentes partes del cuerpo fueran estiradas a ritmos diferentes. Era cómo tener controles individuales para cada extremidad, cómo ajustar el volumen de diferentes instrumentos en una orquesta, excepto que la música estaba hecha de gritos,
y los instrumentos eran partes del cuerpo humano. Podías estirar solo el brazo izquierdo mientras dejabas el resto del cuerpo normal, o enfocarte en las piernas mientras los brazos descansaban. Era personalización llevada al extremo, como tener un menú a la carta, pero para desmembramiento gradual. ¿Y los ingleses? Eran maestros en combinar métodos, como chefs que saben cómo combinar diferentes sabores para crear una experiencia culinaria única. El famoso hanged, drawn and quartered no era solo ahorcamiento seguido de descuartizamiento, era una secuencia cuidadosamente coreografiada de diferentes técnicas aplicadas en orden específico, para maximizar tanto el impacto físico como psicológico. Primero, ahorcamiento parcial, solo lo suficiente para casi morir, pero no lo bastante para realmente morir. Después, evisceración, mientras aún consciente, remoción de órganos internos con la persona mirando, luego, decapitación. Y finalmente, descuartizamiento del cuerpo. Era como un menú degustación de 4 platos, pero cada plato era una forma diferente de morir. Cada región tenía su toque special, su marca registrada, su ventaja competitiva en el mercado medieval de castigos creativos. Era como chefs compitiendo por recetas, pero las recetas eran para destruir seres humanos de formas artísticamente satisfactorias. ¿Sabían que diferentes países tenían especialidades regionales en castigos? ¿Qué país creen que tenía los métodos más elaborados y técnicamente avanzados? Dejen sus teorías en los comentarios, porque es fascinante cómo la creatividad humana puede ser dirigida hacia fines tan diferentes. Y ahora abordemos una de las preguntas más interesantes sobre el castigo medieval. ¿Quiénes eran estas personas que ejecutaban estos métodos? Como alguien despierta por la mañana, toma café, besa a su esposa y va a trabajar removiendo sistemáticamente la piel de otras personas. ¿Cómo se convierte esto en una profesión que explicas a los vecinos? Los registros históricos muestran que ser verdugo era una profesión hereditaria, pasada de padre a hijo, como una tradición familiar muy específica. Era como ser médico o abogado, pero en lugar de curar personas o defender sus derechos, aplicabas técnicas avanzadas. Hijo, hoy vas a aprender la técnica que nuestro bisabuelo desarrolló para remover costillas sin causar muerte inmediata. Es un conocimiento que nuestra familia ha preservado por generaciones. Y ahora, es tu responsabilidad mantener viva esta tradición. Imaginen las conversaciones en la cena. Tenían gremios, como cualquier otro artesano medieval. Había estándares de calidad, códigos de ética profesional, certificaciones, e incluso competencia entre diferentes verdugos. Era un mercado competitivo donde la calidad del trabajo realmente importaba. Fulano puede mantener a las víctimas conscientes 20% más tiempo que el promedio del mercado. Por eso cobramos premium por nuestros servicios. Era como tener reseñas en Yelp, pero para verdugos en 5 estrellas, muy profesional. Mantuvo a mi víctima viva exactamente el tiempo prometido. Y aquí está el aspecto más interesante y perturbador. Muchos registros muestran que los verdugos genuinamente veían su trabajo como un servicio público importante, como bomberos o maestros. No eran necesariamente personas crueles por naturaleza. Eran profesionales que creían estar cumpliendo una función social necesaria y moralmente justificada. Era como ser funcionario público, pero tu departamento era aplicación de justicia a través de sufrimiento físico. Tenían orgullo profesional, se preocupaban por la calidad del trabajo, desarrollaban innovaciones técnicas para mejorar la eficiencia. Documentos muestran verdugos desarrollando nuevos métodos, escribiendo tratados técnicos sobre las mejores maderas para construir instrumentos de castigo, los mejores ángulos para aplicar presión, las mejores técnicas para mantener víctimas conscientes por periodos más largos. Era literalmente investigación y desarrollo aplicado al sufrimiento humano, con personas dedicando sus carreras enteras a perfeccionar técnicas para causar dolor de forma más eficiente y duradera. Si están encontrando fascinante este análisis psicológico de la profesión de verdugo, no olviden suscribirse al canal. Continuaremos explorando aspectos inusuales de la psicología humana en contextos históricos. Y díganme, ¿pueden imaginar una sociedad donde esto era considerado una carrera respetable y socialmente valorada? Y ya que hablamos de profesión, abordemos un aspecto raramente discutido: el castigo medieval
era un negocio próspero. Había toda una economía construida alrededor del sufrimiento humano, con cadenas de suministro, especialización profesional, innovación tecnológica e incluso mercado de valores. Si las acciones hubieran existido en esa época, primero, los instrumentos eran caros de fabricar y requerían artesanos especializados. Herreros que se especializaban en equipos de castigo cobraban precios premium por dispositivos bien construidos y duraderos. Un potro de calidad, hecho con madera seleccionada y herrajes de primera, podía costar el equivalente al salario de un trabajador por varios meses. Era como comprar un Ferrari. Pero en lugar de velocidad y estatus, estabas pagando por precisión y durabilidad en la aplicación de sufrimiento. Este modelo aquí viene con garantía de 10 años, soporte técnico y manual de instrucciones. Segundo, los verdugos experimentados cobraban tarifas altas por sus servicios, como consultores especializados. No cualquiera podía mantener una víctima viva y consciente por horas durante procedimientos extremos. Esto requería años de entrenamiento, conocimiento anatómico avanzado y habilidades no disponibles en la población general. Era como contratar un cirujano especialista, pero para fines opuestos. El doctor fulano es el mejor empalador de la región en cobra 50% más que la competencia. Pero vale cada moneda. Trabajo impecable, resultados consistentes. Nunca tuve una víctima que muriera antes del tiempo programado. Tercero, las ejecuciones públicas eran eventos pagos que generaban ingresos significativos. Las mejores posiciones para ver costaban dinero, como boletos VIP para un show. Había secciones premium gradas popular y lugares de pie para el público general. Vendedores ambulantes vendían comida y bebida, como en cualquier evento de entretenimiento moderno. Palomitas frescas, cerveza fría. Vengan a ver el espectáculo con máxima comodidad. Había todo un mercado de hospitalidad construido alrededor de los castigos públicos. Y cuarto, había un mercado secundario macabro en partes del cuerpo. De las víctimas se vendían como reliquias, souvenirs u componentes para medicina popular. Dientes, dedos, pedazos de ropa, cabello, todo tenía un precio en el mercado medieval. Era como la tienda de regalos del evento, pero con productos mucho más específicos y cuestionables. Llévense a casa un pedacito de historia, auténtico diente de hereje, certificado por el verdugo oficial. Era literalmente una industria del sufrimiento, con todos los aspectos de una economía moderna, proveedores, prestadores de servicios, puntos de venta, productos derivados, e incluso innovación tecnológica constante para mejorar la calidad del producto final. Imaginen explicar esto a un economista moderno en sí. Había todo un sector económico basado en hacer sufrir públicamente a las personas, y era bastante lucrativo. Generaba empleos, movía la economía local, atraía turismo. Ahora, hablemos de algo raramente discutido: el impacto psicológico que esta cultura de castigo extremo tenía en la sociedad medieval como conjunto. Era como vivir en un mundo donde Netflix solo pasara películas de terror 24 horas al día. Excepto que no era entretenimiento ficticio, era la realidad cotidiana. Imaginen crecer en un mundo donde ver a alguien siendo sistemáticamente desarmado hasta la muerte era considerado entretenimiento familiar normal, como ir al cine hoy en día, donde los niños jugaban verdugo y víctima en los patios de las escuelas, como hoy juegan a las escondidas o al gato y al ratón, donde la violencia extrema no solo era aceptada, sino celebrada como justicia divina y necesidad social. Era un mundo donde la empatía humana básica había sido sistemáticamente condicionada fuera de existencia a través de generaciones de normalización de la crueldad extrema. Los registros muestran que la violencia doméstica, por ejemplo, tenía estándares completamente diferentes en la era medieval.